La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora nos unimos a ustedes en esta Semana Mayor, donde recordamos los últimos momentos de Cristo en la tierra, la pasión, la muerte y la resurrección. Meditemos. Saludos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos para meditar en este día tan importante del Jueves Santo, meditar lo que este día nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Y estamos abriendo el Tríodo Pascual con este Jueves Santo, Tríodo Pascual donde vamos a conmemorar la pasión, muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y este día de Jueves Santo es un día muy importante, como bien les he dicho, porque es la puerta al Tríodo Pascual que vamos a celebrar, pero también porque nos manifiesta un mensaje muy hermoso a través de la Cena del Señor, que es lo que conmemoramos precisamente en este día. Y en la tarde de este día del Jueves Santo, como pórtico del Tríodo Pascual, celebramos la misa de la Cena del Señor. Y en ella, mis queridos hermanos, conmemoramos la cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de su muerte, su última cena. Y Jesús se había reunido con sus amigos para la cena pascual judía, el recuerdo anual que todos los israelitas hacían en la noche de la primera luna llena de primavera para celebrar la intervención de Dios en su historia, cuando los libró de la esclavitud que les oprimía en Egipto. Es por eso que la primera lectura que escucharemos en la Eucaristía de esta noche es tomada del libro del Éxodo, porque nos habla de la Pascua judía. Y el pueblo de Israel, antes de salir de Egipto, abriéndose camino hacia la libertad, se reunió por familias para cenar el cordero acompañado de verduras amargas y pan ácimo. Y cada año los judíos repetían esta cena para revivir ese paso de la esclavitud a la libertad que aconteció hacia el año 1300 a.C. Un poco de datos históricos, ¿verdad?, de fechas, para poder un poco conocer mejor lo que celebramos. Así que este día es un día en que recordamos, claro está, el paso de Dios por la vida del pueblo de Israel, pero también conmemoramos cómo Jesús, a través de su vida, se va preparando y prepara a sus apóstoles para ver el paso de Dios a través de la humanidad con su muerte, con su resurrección. Y en este día, en esta misa que vamos a celebrar, no solamente celebramos la conmemoración de la Cena del Señor, sino que también recordamos la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio ministerial, como Jesucristo en esta última cena instituye lo que tú y yo celebramos todos los días y todos los domingos, la Cena del Señor, la cena donde conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, pero también y a su vez conmemoramos la institución del sacerdocio, del sacramento del orden, del sacerdocio ministerial, donde aquellos apóstoles se constituyen ahora en sacerdotes de la nueva alianza. Este jueves no es un jueves cualquiera, no es un día cualquiera, sino es el día en que conmemoramos tres grandes acontecimientos: la Cena del Señor, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio ministerial. Así que es muy importante que tú y yo en este día preparemos el corazón, preparemos nuestra mente, dispongamos nuestra vida para escuchar lo que Jesús nos quiere transmitir en este hermoso día. ¿Cómo podemos prepararnos, para la cena pascual de Jesús y sus discípulos? Pues bien nos dice que Jesús, como todos los judíos, celebraba cada año la cena pascual precisamente. Y vamos a ver cómo el evangelista Lucas nos sitúa en este suceso. Y se lo voy a leer, que no es el texto propio de este día, pero nos puede ayudar este evangelio sinóptico a ver cómo Jesús se preparó para celebrar este día. Llegaba el día de la fiesta de Pascua y Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: id a prepararnos la cena pascual. Ellos dijeron: ¿dónde quieres que te la preparemos? Y aquí vemos cómo Jesús quiere, ¿verdad?, preparar, vivir ese acontecimiento, esa celebración judía, porque Jesús, como buen judío, pues evidentemente
pues también vivía la tradición judía, pero también lo hacía para dar paso a la misión que le correspondía, que era la misión de entregar su vida para la salvación del mundo. Sabemos que luego de esa lectura de la cena del Señor, donde están los lavatorios de los pies, que Jesús le lava los pies a los apóstoles para manifestarles cómo han de actuar en el mundo, no con poder, sino movidos por el amor. Luego el Señor va a Getsemaní, luego el Señor es apresado, luego el Señor comienza su pasión y luego muere en la cruz para nuestra salvación. Pero es ahí, en esa cena, donde el Señor quiere manifestar cuál es su verdadera misión, y no solamente cuál es su verdadera misión, sino es donde Jesús quiere manifestar el amor de Dios con cada uno de nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó su único Hijo para nuestra salvación, y Jesús, por amor a cada uno de nosotros, sabiendo lo que iba a vivir, que iba a padecer, instituye la Eucaristía para quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y también constituye en discípulos, en sacerdotes a aquellos hombres que le seguían, para que fuera posible su presencia también en medio de nosotros hasta el fin del mundo. Así que hoy celebramos este acontecimiento con mucha alegría, con mucha solemnidad. Y es por eso que hoy, evidentemente, el color que vamos a ver en el templo, en cada uno de los templos de nuestro pueblo, será el color blanco, haciendo alusión precisamente al bautismo, ¿verdad? Haciendo alusión a ese encuentro que Jesucristo hace con nosotros y quiere limpiarnos, lavarnos los pies. Así que, vuelvo y repito, es un momento oportuno para tú y yo meditar, para tú y yo dar paso a el amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios, Jesús, nos amó hasta el extremo que dio su vida, que se entregó por ti y por mí. La cena de Jesús se establece, este texto, con diversos signos que nos presenta, ¿verdad?, el Evangelio que leeremos oportunamente. Primero, comienza con un ritual establecido, es decir, Jesús y sus apóstoles comenzaron a cenar. La cena tenía un ritual propio con sus normas establecidas que debían seguir. No era una cena como la de un día cualquiera, era la cena principal del año, en la que los judíos celebraban el paso de la esclavitud a la libertad por la intervención de Dios en favor de su pueblo. Y todo judío, escuche bien mi querido hermano, todo judío debía de celebrar esta fiesta. Y la cena comenzaba con un brindis. Todos llenaban sus copas de vino, bendecían a Dios y brindaban. Recordemos, era una cena, era una fiesta, porque estaban celebrando el paso de Dios, salieron de la esclavitud a la libertad. Jesús y los discípulos así lo hicieron también. Sin embargo, en el ambiente se respiraba algo raro, se intuía que algo iba a pasar, y Jesús mostraba cierta emoción, y así lo manifestó nada más al comenzar la cena, porque tomando una copa les dijo que esta era la última vez que iba a beber el fruto de la vid. Entonces, aunque había una fiesta, los discípulos intuían que había algo raro ahí. Seguidamente, luego del brindis que hacían los judíos, se narraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud, el relato del Éxodo. El más joven de la familia preguntaba qué era lo que estaban celebrando, y el padre de la familia explicaba cómo Dios les había sacado de Egipto, donde vivían dominados por los egipcios, y cómo Dios les había hecho un pueblo libre. Seguido de ese ritual de la cena que hacían los judíos, el paso siguiente, según proponía el ritual, eran lavarse las manos. Y lo habitual hubiera sido que un criado se habría acercado a cada comensal, a cada miembro de la familia, con una palangana, una jarra con agua y una toalla. Y fue en ese momento cuando Jesús introdujo su primera modificación en el ritual de la cena pascual. No hubo esclavo, no hubo sirviente que hiciera esto, que les purificara las manos, sino el mismo Jesús se ciñó la toalla a la cintura, tomó la jarra y la palangana, y arrodillándose ante cada discípulo, comenzó a lavarle los pies uno a uno. Esto, evidentemente, mis queridos hermanos, sorprendió a los apóstoles. ¿Qué estaba haciendo? Porque él era el maestro, y él es el que se arrodilla
y comienza a lavarle los pies. En la descripción que el evangelista de San Juan nos hace en su evangelio, que se lee precisamente en este día, es impresionante, porque el mismo Jesús nos explicará el sentido de por qué es Él el que se arrodilla. Y dice: vosotros me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Entonces imagínense el momento en que Jesús se levanta, se arrodilla y comienza a lavar los pies. Ellos decían: ¿pero qué está pasando aquí? Se supone que esto le haga un esclavo. No, es que el Señor le da un nuevo sentido. El Señor les está diciendo: si yo soy el Maestro y les he servido a ustedes, cada uno de ustedes debe servir a su hermano. Y aquí nos manifiesta el sentido del amor cristiano. El amor cristiano que se da, que se entrega al servicio de los demás. No da paso a que lo sirvan a Él, sino a que Él sirve a los demás. Siguiendo el rito, ¿verdad?, de la cena pascual de los judíos, luego del lavatorio de las manos o de los pies, en el caso de Jesús, viene la bendición y el reparto del pan. Continúa la cena y toca repartir el pan, ya es el momento, ¿verdad?, del comer. Y el que presidía la cena, antes de distribuirlo entre los comensales, explicaba el sentido de ese pan ácimo por medio de un texto establecido, es decir, a través de una lectura. Sin embargo, Jesús de nuevo introdujo un cambio en el ritual, y esto es lo que se recita todos los días, todos los domingos en la Eucaristía. Dice: tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Los discípulos no saldrían de su asombro. Esto era algo nuevo, algo incomprensible. Jesús había modificado el texto dando un nuevo valor y sentido al pan. Jesús lo había relacionado con su cuerpo y la entrega de su vida. Ese pan sin levadura ya no sería el pan de la aflicción que comieron los judíos en Egipto, la noche que fueron liberados por Dios de la esclavitud, sino que ahora se convertiría en el cuerpo de Jesús, el pan de vida eterna, el pan de vida eterna. Luego de repartir el pan en el ritual judío, se daba paso ya a la cena. Ya tenían vino y pan, podían comenzar a cenar. Y en primer lugar, a que los judíos comían hierbas amargas impregnadas en vinagre y acompañadas de salsa de almendra. Es interesante. Y después cenaban el cordero. Eso era lo típico, ¿verdad?, que se daba en la cena pascual de los judíos. Pero luego Jesús, en vez de comer las hierbas amargas impregnadas en vinagre, pues evidentemente hace el signo del pan y de la copa de la bendición, donde la toma, da gracias y le dice: beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por ustedes. Así que vemos cómo el Señor modifica la cena de la Pascua judía, no por hacer algo nuevo, sino para darle ahora sentido de redención. Y así el Señor constituye aquella cena pascual judía en la cena pascual cristiana que tú y yo conocemos como la Eucaristía. Breve escucharemos el Evangelio para reflexionar sobre lo que el Señor nos quiere decir en este día, pero antes de eso escuchemos este cántico que nos ayudará a reflexionar este momento importante. Si supiera Jesús que esa era la última cena, desearía disfrutar tu presencia y estar más tiempo junto a ti. Si supiera Jesús, esa era la última cena, desearía disfrutar tu presencia y estar más tiempo junto a ti. Te levantaste de la mesa, ataste una toalla a tu cintura y lavaste nuestros pies con amor y ternura. Lávame
mi ser. Lávame, no solo los pies, sino toda mi alma y todo mi ser. Continuamos reflexionando sobre este día del Jueves Santo, y para conocer el mensaje que Dios nos quiere transmitir a través del Evangelio de este día, vamos a proclamarlo, vamos a escucharlo con mucha devoción, con oído atento, y ahí reflexionaremos sobre lo que el Señor nos quiere manifestar en este día. Del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe, luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llega a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo había a entregar. Por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarse los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y le dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy, pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos proclamado es el evangelio que escucharemos en esta tarde, en esta noche, en la celebración de la Cena del Señor, en la Eucaristía de esta noche. Y es un evangelio muy emotivo porque nos manifiesta el amor de Jesús por cada uno de sus apóstoles, pero también por cada uno de nosotros, por la humanidad. Y se dice muy bien que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado ya su hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús sabía lo que le esperaba. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y ya nos comienza dando una clave muy hermosa de este evangelio: el amor de Dios, el amor de Jesús por cada uno de nosotros. No nos ama de manera así parcial, nos ama hasta el extremo. Nos ama tanto que fue capaz de entregar su vida por ti y por mí. Y ya estando cenando, Jesús, sabiendo que ya estaba listo para volver al Padre, comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Y es algo y un gesto muy hermoso, un gesto de humildad, un gesto de servicio, ver cómo el Señor, el Mesías, es aquel que le lava los pies a sus apóstoles. Esta acción de lavar los pies, de purificar los pies o las manos a los comensales, solamente le correspondía al siervo, al esclavo. Y Jesús, siendo el Mesías, tomó la condición de esclavo y dio ejemplo de servicio y de amor. Así como el Señor le lavó los pies a aquellos discípulos, quiere lavarte los pies a ti y a mí. Y ojalá que podamos decir como dijo San Pedro, Simón Pedro, que no solamente me lave las manos y los pies, sino el cuerpo entero. Porque Simón Pedro reconocía que en Jesús estaba la plenitud de la revelación, de la salvación. Y a veces Dios pasa por nuestra vida, Dios quiere limpiar nuestro corazón, quiere limpiar nuestros pies, quiere limpiar nuestras manos. Y a veces no dejamos, ponemos obstáculos.
Y podemos decir como Simón Pedro al principio, lavarme los pies tú a mí, ¿cómo va a ser? Pero Jesús, cuando ponemos obstáculo a su obra de amor por cada uno de nosotros, nos dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Lo comprenderás más tarde. Si no te lavo, si no entro en tu vida, no tienes nada que ver conmigo. Y ante esas palabras no nos queda otro remedio por viendo tanto amor por nosotros que decir, Señor, no solamente las manos y los pies y la cabeza, sino todo entero. Todo entero. Entonces, Jesús nos manifiesta a través de este acto de humildad que estamos llamados al servicio. Estamos llamados a entregar nuestra vida por los demás, vuelvo y repito y valga la redundancia, a través del servicio. ¿Soy capaz de servir a los demás por amor? ¿Soy capaz de donarme, de entregarme hasta el extremo a los demás por amor a Cristo Jesús, siguiendo el ejemplo que Él me manifiesta? Pues sí, mi querido hermano, tú y yo estamos llamados a eso, porque hemos sido comprados a precio de sangre, porque hemos sido constituidos en hijos de la luz a través del bautismo, porque tú y yo estamos llamados a vivir como Jesús en el servicio, a darnos a los demás, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Así que en esta tarde, Jesús, a través de la Eucaristía que tú y yo vamos a celebrar, quiere lavarnos los pies. Posiblemente tú piensas que es un simple signo que se añade al rito de la Eucaristía, pero no solamente es un signo, tiene una gran enseñanza. Y el Señor nos está diciendo que si tú y yo somos discípulos por el bautismo y seguimos al Señor, tenemos que también lavarle los pies a los demás. ¿Y qué significa eso? No es lavarle los pies a los demás físicamente hablando, así literal, sino darnos, entregarnos a una vida de servicio, pero una vida de servicio sin condiciones, sino una vida entregada, sincera, al servicio de los más necesitados. Pero antes de tú y yo servir a los demás, tenemos que ver a Jesucristo, que es el ejemplo, que es el hombre del servicio, que es aquel que se dona, que se entrega por amor. Y por eso me atrevo a utilizar este momento para preguntarte, también me lo pregunto yo, ¿estoy sirviendo a los demás por amor o sirvo a los demás para que otros me vean y digan que soy un gran hombre, una gran mujer porque sirvo a la iglesia? ¿Estoy sirviendo a los demás por amor realmente? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Pero también esta lectura, aunque se queda simplemente, queridos hermanos, en el lavatorio de los pies de los discípulos, no podemos olvidar que también en esta última cena el Señor instituye la Eucaristía, centro de nuestra fe. Es el mismo cuerpo del Señor que se nos da, es la misma sangre del Señor que se nos da. Ese pan y ese vino se convirtieron en ese día en su cuerpo y en su sangre, y esta misma acción pasa todos los días en la Eucaristía. ¿Estamos conscientes de lo que celebramos en la misa? ¿Estamos conscientes a quién recibimos en la Eucaristía? Porque yo creo que si estuviéramos conscientes de a quién recibimos en la Eucaristía, la celebraríamos con más devoción, con más seriedad. Entonces, tenemos que estar conscientes que aquel a quien yo recibo en mi vida, en mi corazón, en apariencia de pan, pero no es pan sino el cuerpo de Jesucristo, es el mismo Jesús, el autor de la gracia, aquel por quien fueron creadas todas las cosas, aquel que quiere lavarte, aquel que quiere sanarte, aquel que quiere que vivas en comunión con Dios. Entonces, ¿cómo estás viviendo el momento de recibir al Señor en tu vida, en tu corazón, sacramentalmente hablando? ¿Te preparas antes para comulgar, para recibir bien, con un corazón dispuesto y limpio al Señor? ¿Estás consciente que el Señor Dios se hace presente en tu vida, en tu corazón, cuando lo recibes sacramentalmente hablando? Entonces, esto es lo que tú y yo tenemos que meditar en este día. De un Dios que nos ama hasta el extremo, de un Dios que se quiere quedar con nosotros, por eso instituye la Eucaristía hasta el fin de los tiempos, de un Dios que quiere acompañarnos en nuestro caminar a través de unos ministros que Él estableció, que es el sacerdote, el sacerdocio ministerial, para que encontremos siempre vida y vida en abundancia en estos hombres que se entregan por amor a Dios.
pero también que Jesucristo nos da ejemplo de servicio y estamos llamados a servir a los demás. Así que, mi querido hermano, que este jueves santo no sea un jueves más. No te quedes simplemente en lo bonito de la celebración, ¿verdad? Y el querer grabarlo porque me lavaron los pies. No te quedes en eso, sino encuéntrale el verdadero sentido de esta celebración, que es que Jesús, vuelvo y repito, y perdonen que repita tanto, pero es para que se nos grabe en el corazón que Jesús nos ama hasta el extremo, y porque nos ama se queda en la Eucaristía para acompañarnos hasta el fin de los tiempos, y como quiere seguir caminando con nosotros, deja a unos hombres llamados por Él, que es el sacerdocio, la institución del sacerdocio ministerial, para acompañarnos y así ir al encuentro de su Padre e ir juntos al cielo. Así que, mi querido hermano, no me queda de otra que recomendarte que sigas viviendo firme en la fe este tiempo, este tríodo pascual que hoy comienza, puedas celebrar con mucha alegría la resurrección del Señor en la vigilia pascual, en el domingo de la resurrección. Sin más nada que decir, les deseo un feliz tríodo pascual y que el Señor se manifieste abundantemente en cada uno de sus vidas. Dios los bendiga. Al tocar nuestros pies, cansados del camino, son de una humanidad tan frágil y carente. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora nos unimos a ustedes en esta Semana Mayor, donde recordamos los últimos momentos de Cristo en la tierra, la pasión, la muerte y la resurrección. La grandeza del amor al prójimo y entrega al servicio con todo tu ser. Lávame no solo los pies, sino toda mi alma y todo mi ser. Lávame no solo los pies, sino toda mi alma y todo mi ser. Lávame